Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Es descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Y es descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, preciosa
precioso, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Oh, 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 Hijo de Dios. Oh, y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Hoy puedo danzar en libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar en libertad, porque soy amado, que soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir sus ríos, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que soy
Hermanos, hermanas, amigos, amigas, niños, niñas, jóvenes, Dios me los bendiga en este día. Un saludo muy fraternal de parte de su pastor Néstor Naranjo de Iglesia Vida Asamblea de Dios. Espero que todo haya transcurrido bien en casa, que sea de una gran bendición este tiempo donde podemos compartir con nuestras familias y estar ahí, como se dice, conectados y buscando la presencia de Dios, que es lo más prioritario para todo ser humano. Así que un cordial saludo, Dios me los bendiga y que sigan adelante en pos y en procura de siempre ser mejores en las manos de Dios y en la voluntad de Dios. En este día vamos a tener nuestro culto, nuestro servicio. Seguimos avanzando en procura de hacer las cosas correctamente delante de Dios, sujetarnos a la voluntad de Él, y qué bueno que en este día lo podamos hacer una vez más. Así que un cordial saludo de mucha bendición para usted y para toda su familia. El tema que estamos llevando a cabo en este tiempo es avanzando hacia Cristo. En el momento de nuestra conversión, en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, cada día nos enfrentamos a un desafío, y el desafío es crecer espiritualmente. De hecho, en nuestras iglesias, en el caso mío particularmente, en un comienzo me incitaron, me guiaron a empezar las escuelas de formación para incrementar más el conocimiento acerca de Jesús, de aquel que pagó ese precio por mí y de aquel que un día no tuvo en cuenta mis pecados, sino que más bien me reconcilió con el Padre. Y avancé en ese trayecto de seguir en el conocimiento de Jesús. Así que cada día debemos de avanzar cada día más y más en el conocimiento de Cristo Jesús. Hoy el título de mi enseñanza habla acerca de la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros porque en el momento de la conversión, en el momento que nos convertimos al Señor, Él tomó el control de nuestras vidas, y de hecho la Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo de Dios. En ese momento de nuestra salvación, en el momento de la reconciliación con el Señor, en ese momento el Espíritu Santo moró y mora en nosotros y nos sigue guiando a toda verdad. Así que Él nos ayuda, Él es el que nos da sabiduría, el que nos da fuerza, el que nos da capacidad para seguir adelante. Es el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros. En este día yo quiero que usted abra su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, y vamos a ir al versículo 5. Vamos a leer desde el 5 al 13. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 5 al 13. Hay muchos conceptos erróneos de la identidad del Espíritu Santo de Dios. Algunos ven al Espíritu Santo como una fuerza mística, otros dicen que el Espíritu Santo es como el poder impersonal que le da a cada creyente, y bueno, hay diferentes conceptos del Espíritu Santo de Dios. Pero veamos qué dice Jesús acerca de la identidad del Espíritu Santo de Dios. Así que los invito, ustedes ahí en familia, que abran su Biblia. Una vez más les recuerdo el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 5. Dice la palabra de Dios: pero ahora voy al Padre, al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros,
pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas, que habrán de venir. Amén. ¿Qué tal si en este día oramos a Dios para que Él nos bendiga a través de su palabra? Quiero invitarlo que incline ahí su rostro donde está usted y vamos a orarle a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, queremos en este día escudriñar las Escrituras porque somos conscientes que debemos de seguir avanzando en pos de Cristo. ¿Y quién más para ello que el Espíritu Santo de Dios nos guía a esa verdad y a ese conocimiento de la presencia del Salvador del mundo? Un día tú determinaste allí en el reino de los cielos enviar a su Hijo, como dicen las Escrituras en el Evangelio de San Juan 3:16, donde dice la palabra tuya que de tal manera tú nos amaste que ha enviado su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Queremos agradecerte porque el Salvador del mundo nos ha sacado aún del barro cenagoso, del pecado y de la maldad. Así que en este día, con un corazón agradecido, con una actitud verdaderamente de acción de gracias delante de ti, te pedimos que nos bendiga a través de tu palabra y que tu palabra cumpla una vez más el propósito por el cual tú la vas a enviar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar entonces, como les había dicho anteriormente, la obra del Espíritu Santo de Dios. Para avanzar hacia Cristo tenemos que tener al Espíritu Santo de Dios como nuestro compañero, como nuestro guía, como dicen las Escrituras. El centro entonces de nuestra enseñanza en este día se basa en avanzar a Cristo a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Notemos las siguientes verdades de la obra del Espíritu Santo. Quiero hablar dos verdades. La primera verdad es cómo el Espíritu Santo obra en el mundo. Y la segunda, cómo Él obra en los discípulos. Dos puntos. Cómo Él obra en el mundo y cómo Él obra en sus discípulos. ¿Cómo obra en el mundo? Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de aquellas personas que no conocen de Cristo, que no han aceptado a Cristo como su único Señor y Salvador, que no han aceptado su gobierno, que no han aceptado su salvación, por muchos motivos. Algunos porque definitivamente se rehúsan a creer en el Mesías, otros dicen porque si nos hablan de Jesús nos van a estafar, nos van a quitar el dinero, y bueno, hay un resto de conceptos y obstáculos que impiden para llegar a ser discípulos de Jesús. Así que en lo primero que vamos a centrarnos es en la obra del Espíritu Santo en el mundo. Y la Biblia me dice, el texto dice, y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. Mire la obra que hace Jesús a través del Espíritu Santo en el mundo. Él convence al mundo. ¿De qué lo convence? De pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿qué es convencer? ¿Cómo así que convencerá al mundo? En el griego que fue escrito, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, significa probar culpabilidad. Cuando hablamos de convencer, y que dice la Escritura, convencerá, estamos hablando de que el Espíritu Santo de Dios prueba la culpabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Se lo explico. A veces nos centramos nosotros creyendo que la culpabilidad del pecado solamente se remontó y se centró en Adán y Eva, pero no es así. Adán y Eva sí fallaron a Dios. Adán y Eva sí se equivocaron, desobedecieron, incumplieron el mandato del Señor. De hecho, la Biblia dice que por ese pecado, dice que la paga del pecado es muerte.
Entonces hubo una consecuencia. La consecuencia fue que fueron destituidos de la presencia de Dios. Pero no solamente Adán y Eva. Ese pecado repercutió en las futuras generaciones. De hecho, la Biblia dice que la maldición de uno pasó a las otras generaciones. De hecho, encontramos un ejemplo claro después de la caída de Adán y Eva, y es que Caín mata a su hermano Abel. Ahí vemos cómo se empieza a promocionar y avanzar el pecado. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. O sea, no solamente Adán y Eva, sino que toda la humanidad peca contra Dios. Y eso es un principio que usted tiene que entender. Entonces, todos somos culpables delante de Dios. Entonces, por eso, porque somos culpables, el Espíritu Santo está haciendo una obra de convencer a ese mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso dice la Biblia. Está convenciendo. El hombre por sí solo no es consciente de su naturaleza pecaminosa. El hombre por sí solo no admite su condición delante de Dios. Se rehúsa a creer de que es culpable delante de Dios. No ve la magnitud de su pecado. El hombre, con su naturaleza pecaminosa y con todas las equivocaciones y con todos los pecados que comete a cada día, deshonra a Dios con su pecado. Entonces no reconoce su condición. Como dije anteriormente, se le echa la culpa a Adán y Eva. Ellos fueron los que pecaron, ellos fueron los causantes del desastre de la humanidad, pero no admitimos nosotros que también somos culpables delante de Dios. Entonces el hombre tiene que ser convencido por el Espíritu Santo para que él entienda que es culpable delante de Dios. El hombre necesita ser convencido porque se expone a algo tremendo, y es contra la ira de Dios por cuanto todos hemos pecado. Entonces, todo pecador que no se arrepiente de su pecado, se enfrenta y se expone a la ira de Dios. Pero veamos tres verdades acerca de este pasaje. Ya vimos que Él convencerá, el Espíritu Santo convencerá, y si quiere les doy otro ejemplo más claro. Es como cuando un amigo lo encuentra uno en la calle, tomado, borracho, ha ingerido toda la noche licor, y uno lo ve y dice, ya que él es mi amigo, allá está Víctor, José, Juan, no sé quién sea, un amigo de ustedes, amigo mío, y lo vemos allí, y lo vemos en una condición tremenda, borracho, tirado en un piso, y entonces uno empieza a intervenir, empieza a decirle, venga, Juan, levántese de esa condición, vamos, yo lo llevo a la casa, voy y lo llevo a su esposa, a sus hijos, pero levántese de ahí. Empieza a convencerlo y empieza a hacerle notar su condición. Y seguramente si él acepta, él va a llegar a la casa y algún día se va a acordar de lo que usted hizo por él o lo que yo hice por él. Yo creo que más de uno hemos tenido esa experiencia. O si no fue con un amigo, pues a nosotros nos levantaron algún día también de esa condición. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo según lo que acabo de decirles? Es convencer a esa persona. No es que habita en esa persona, no habita, porque Él es santo. Y donde habita el pecado, Él no está. Cuando Él habita verdaderamente en cada persona, cuando admite que es culpable delante de Dios, cuando acepta su naturaleza pecaminosa, cuando acepta que se ha equivocado y ese día reconoce a Jesús como su único Señor y Salvador, ese día el Espíritu Santo de Dios empieza a morar en esa persona. Entonces hablemos de esas tres verdades. La primera verdad es que convencerá al mundo de pecado. Le va a convencer de que usted tiene que ver con la caída de Adán y Eva. ¿Por qué tiene que ver con la caída de Adán y Eva? Porque nosotros también hemos pecado delante del Señor. Entonces nos va a convencer de que nuestra naturaleza no es correcta, que tenemos una naturaleza caída. Tenemos también
una condición. Hablo con los amigos, estoy hablando con las personas que no conocen de Cristo, están expuestos a la ira de Dios, como lo dije, pero también del no haber aceptado a Cristo como su único Señor y Salvador, se enfrenta a una situación crítica, bochornosa, pero es por la incredulidad de la redención de Cristo. El no creer que Él murió por cada uno de nosotros, el no creer que Dios lo envió para salvar a la humanidad. Eso es el pecado. El pecado entonces tiene que ver con la caída del hombre, pero también con la incredulidad del Salvador del mundo, con la incredulidad de aquel que vino a pagar el precio por la humanidad. Ese es el pecado. Convencerá al mundo de justicia. Es hablar de la verdad sobre Dios. Él habla la verdad de Dios. Él da a conocer el plan soberano de Dios. Él da a conocer lo que Él hizo por la humanidad. No solamente que Adán y Eva pecaron, no solamente que ellos cayeron, sino que la justicia de Dios se revela cuando Él, desde Génesis 3:15, que habla acerca de que la generación de Eva vendrá el Salvador del mundo, se revela su justicia, que no dejó abandonado a la humanidad, no la dejó a la deriva. Por el contrario, Él cumple su justicia enviando al Salvador del mundo. Y de hecho, el Señor sigue cumpliendo su justicia. Y podríamos decir, ¿cómo cumplió Dios su justicia en el Antiguo Testamento si el Mesías todavía no había venido? ¿Cómo cumplió su justicia? Pues Él, déjeme decirle que Él usó profetas para llevar el mensaje a cada comunidad, y especialmente a Israel le llevaba el mensaje, pero un mensaje que venía acompañado de arrepentimiento, y un mensaje que venía acompañado de hacer notar a la humanidad lo culpables que ellos estaban delante de Dios, pero también venía un mensaje de esperanza para la humanidad. Y envió a los profetas, habló con los profetas. Usted encuentra allí profetas menores, profetas mayores, que llevaron el mensaje de la condición de la humanidad de ese tiempo. Es más, déjeme decirle que no solamente usó profetas, inclusive usó animales, como la asna o la burra del profeta que no quiso obedecer a Dios, y que tuvo que la burra o el asna hablarle a él. De muchas maneras habló Dios, como dice Hebreos, de muchas maneras le habló a la humanidad, haciéndole reconocer su condición de pecado. Y nótese que desde el Antiguo Testamento encontramos que Dios siempre ha querido tener una humanidad reconciliada con Él, nunca la ha abandonado. De hecho, podemos notar que la Biblia habla acerca de que su bendición viene sobre justos e injustos. Ahí prueba el Señor su justicia. Él no nos ha abandonado, pero necesitamos hacer algo delante de Dios. Todo lo ha hecho el Señor, pero algo que debemos de hacerlo es arrepentirnos de nuestro pecado. Él está permitiendo que en este tiempo, a través del Espíritu Santo, que nos está convenciendo, hablo con las personas, amigas que me siguen en este canal, amigas que están en este momento sintonizándonos, quédese ahí, no vaya a abandonar, por favor, no vaya a abandonar esta enseñanza, porque esta enseñanza viene para usted. Hoy es el día que Dios ha escogido para su vida. Hoy es el día donde va a haber fiesta en el reino de los cielos, porque usted está aceptando estas verdades que yo estoy dando a conocer en esta mañana y que las estoy explicando. Dios sí es justo, Dios es justo, y el Espíritu Santo comprueba la justicia de Dios. Así que, amigo y amiga que nos sintonizan, por favor, llegó el tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Mire que Él convence entonces de pecado, convence de justicia, pero también convence de juicio. Es la combinación entre estas dos verdades, las dos primeras, de pecado y justicia. El pecado lo hizo el hombre, la justicia la hace Dios. Y el juicio viene por la combinación de esas dos cosas. Primero, por la condición del hombre, por su naturaleza, por su condición delante de Dios. Pero también viene la justicia, y Él envió al Salvador del mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
La palabra de Dios también habla acerca de que no creen en mí. Primero convencerá al mundo, dice, y cuando venga él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de pecado por cuanto no creen en mí. Óigame bien, la verdadera condición del hombre está en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 22. Dice la palabra, si yo hubiera venido, habla Jesús, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ya usted ha escuchado esta palabra en este día, ha escuchado de que nosotros somos pecadores, pero que hay una justicia de Dios, y que esa justicia de Dios nos va a evitar a ir a un juicio. Ese juicio va a acontecer en tiempos futuros. La Biblia dice allí en Apocalipsis que Dios le llamará cuentas en el trono blanco, va a que toda la humanidad le rinda cuentas a Él. Dice que los mares soltarán a sus muertos, el Hades soltará a sus muertos y darán y cada uno dará cuentas a Dios. Y ese juicio va a ser prácticamente para condenación. Así que, amigo, amiga, que nos acompañen esta mañana, yo le quiero pedir de corazón, arrepiéntase delante de Dios, reconozca que Dios está abriendo toda la puerta para que usted entre en la salvación. No creer, rehusarse a creer, es ir prácticamente a una condenación, y es lo que no quiere Dios. Él dice que no queriendo que ninguno se pierda, mas todos acudan al arrepentimiento. Entonces Él obra en el mundo. Dios a través de su Espíritu está convenciendo al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Pero no solamente obra, escúcheme bien, en el mundo, también obra en los discípulos. Dice la palabra de Dios, el versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aún tengo cosas que decirlos, dijo Jesús. Jesús reconoció de que la enseñanza no terminaba ahí con Él, que la enseñanza tenía que continuar, y el Espíritu Santo de Dios vendría también para seguir enseñándonos a nosotros, seguir enseñándolo a los discípulos, en este caso a la iglesia, primero a los discípulos y segundo a nosotros. La obra de enseñar no paraba en ese entonces. Jesús dejó la esperanza de que teníamos que aprender muchas cosas a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso dije, aún tengo muchas cosas que decirles. Tengo que decirles muchas cosas. A los discípulos inicialmente, un ejemplo muy claro de lo que tenía que decirle el Espíritu Santo a los discípulos era que toda la ley, todos los mandamientos y todos los preceptos de Dios se cumplirían en Jesús. Mucha gente todavía tiene esperanza de cumplir toda la ley y los mandamientos, pero déjeme decirlo, que es imposible para todo hombre cumplir las 613 leyes que el Señor dio a conocer a la humanidad, inicialmente al pueblo de Israel. Es difícil, pero en Cristo se cumple toda la ley y todos los mandamientos. ¿Qué demanda Dios entonces? Que creamos en Jesús, el que Él cumplió toda la ley. Él le hace justo delante de Dios, y así que mire el beneficio. Entonces, ¿qué tenía que enseñarles el Espíritu Santo inicialmente a los discípulos? Que la ley se cumplía y los mandamientos en Jesús. Lo otro que tenía que enseñarles era que los gentiles, cuando hablo de los gentiles, son todas las personas que no son judías. El caso de nosotros que somos colombianos, necesitábamos también de la salvación, y lo que el Espíritu Santo de Dios iba a hacer en los discípulos era decirles, oiga, no solamente ustedes
tienen la reconciliación con Dios, sino que también los gentiles también tienen parte en el reino de Dios, también tienen parte en la redención. Y era difícil de entender los discípulos porque ellos se centraron de que la salvación solamente era para los judíos, pero el Espíritu Santo de Dios les iba a enseñar que también era para los gentiles. De hecho, encontramos un episodio muy extraordinario, muy hermoso, y es en la vida de Cornelio, un gentil, un comandante de guardia. Este hombre con su familia tuvo el privilegio de recibir a Pedro. Pedro les instruyó en las Escrituras, les predicó, y sobre esa familia gentil descendió el Espíritu Santo de Dios, y Pedro se sorprendió, inclusive se quedó mirándolos atónicamente y decía: hoy miren, entre los gentiles también desciende la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces los discípulos también tenían que ser enseñados de que la salvación no venía solamente para ellos, sino también para los gentiles. Y doy gracias a Dios por el apóstol Pablo, que se esforzó en sus viajes misioneros de llevar a Europa, a Asia, llevar la palabra de Dios, y de esa forma llegó aquí a Colombia a cada uno de nosotros. Así que mire que el Señor sigue enseñándonos todas las verdades. Óigame bien, dice: aún tengo mucho que decirlos. ¿Qué más tiene que decir el Señor? A través del Espíritu Santo. Recuerden que las cartas del apóstol Pablo, Gálatas, Efesios, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Primera de Tesalonicenses, todas las cartas que el apóstol Pablo escribió tienen un dote doctrinal, o sea, cómo instruir a la iglesia, cómo se maneja la iglesia. Usted encuentra cómo Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, le reveló a Pablo para que escribiera las cartas que son los dogmas o las doctrinas de nuestras iglesias. La iglesia está reglamentada a través de estas cartas, pero no solamente con las cartas reglamentó, enseñándoles a ellos inicialmente la iglesia primitiva, sino que también se quedó uno de los apóstoles menores, el apóstol Juan, y él también tuvo el privilegio de parte de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, cómo conocer el libro de la Revelación, el Apocalipsis, donde encontramos todos los episodios de los eventos futuros. Entonces mire cómo el Señor ha venido avanzando en el conocimiento que nos quiere impartir a cada uno de nosotros. Mire la obra del Espíritu Santo, Él nos va enseñando cada día. Dice la palabra: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Dice: porque no hablará por su propia cuenta. No hablará por su propia cuenta. Quiere decir que Él se sujeta a la palabra de Dios, a la palabra revelada por Dios. Él no va a hablar cosas que Él se imagina, no. Todo está sujeto a la palabra de Dios. Por eso este manual es un manual importantísimo para nosotros los cristianos. Es importante, ¿por qué razón? Porque es la palabra inspirada por Dios. Y aún el Espíritu Santo de Dios dice que no hablará por su cuenta, sino que hablará basado en la palabra misma de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos cómo Dios habló a través de sueños, de cómo habló a través de visiones, trajo muchas revelaciones para la humanidad en ese entonces, a través de los profetas y todo eso es lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Pero ahora, escúcheme bien, ahora el Dios habla a través del Espíritu de Dios, pero el Espíritu Santo de Dios está sujeto a la palabra, porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Así que quiero invitarlos a todos mis hermanos, que en este tiempo que estamos aquí, digamos en casita, podamos coger este manual de información tan importante para nosotros como es la revelación de Dios, y poderle decirle al Espíritu Santo: ilumíname y enséñame a comprender la palabra tuya, Señor. Dice que no hablará por su propia cuenta, y podemos decir muchas cosas más acerca del Espíritu Santo de Dios, pero este fue el mensaje para este domingo: poder comprender cómo el Señor sigue convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, pero también sigue instruyendo a la iglesia en el conocimiento de la verdad. Por eso la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Así que yo
Primero que todo me siento agradecido porque me sacó de esa condición del mundo pecaminoso, donde reinaba mi naturaleza pecaminosa. Lo que me incitaba era hacer el mal y el pecado. Y cómo no decirle en esta mañana, amigo, amiga que nos sigue en este medio de comunicación, también hay una oportunidad para usted. Acepte a Cristo como su único Señor y Salvador. Su vida va a cambiar, y va a cambiar para bien, porque Dios mismo dice, y el mismo Jesús dice, mas buscad primeramente el reino y su justicia, y todas las cosas vienen por añadidura. No sé cuál sea la necesidad apremiante de ustedes, pero la necesidad más importante que usted tiene es la salvación. Busque primeramente el reino de Dios. Acepte a Cristo como su único Señor y Salvador. Y a la iglesia, a los discípulos del Señor, les digo en esta mañana, en este día, quiero decirles, sigamos en la presencia del Espíritu Santo. Él nos seguirá enseñando muchas verdades. Yo sé que cada uno de ustedes ha tenido en cierta ocasión difícil entender la palabra de Dios. Dice, oye, este texto como que me es difícil entenderlo. Pero usted medita en ello y el mismo Espíritu Santo de Dios le enseña toda verdad. Mire cuán importante es el Espíritu Santo de Dios. Avancemos hacia Cristo, pero no olvidemos la obra del Espíritu Santo que hace en cada uno de nosotros. Avancemos, no nos quedemos ahí menguados. Siga adelante, siga adelante. Padre, en el nombre de Jesús, en este día quiero agradecer por tu palabra. Gracias, Señor, porque no nos dejaste solos. Prometiste a través de tu Hijo que vendría otro Consolador, y era el mismo Espíritu Santo de Dios. El mismo Jesús les dijo a los discípulos, no se sientan tristes, no se acomplejen, no entristezcan más, sino tengan la esperanza que yo les voy a enviar otro Consolador. Y el Espíritu Santo de Dios es el que mora en este momento en nuestras vidas. Doy gracias por la presencia del Espíritu Santo, pero también doy gracias, Señor, por la obra redentora de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñarás todas las verdades de Jesús. Tú nos seguirás instruyendo y capacitándonos para alcanzar la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más quiero felicitar a las madres de familia con sus niños que están trabajando los materiales del Ministerio Vida Kids allí en casa. Gracias por comprometerse, gracias por verdaderamente instruir a sus hijos. Déjeme decirle que usted va a recoger mucho fruto de sus hijos. Así que lo felicito, y también quiero darles un anuncio. El día 30 de abril, escúcheme bien, aparte de una vez, el 30 de abril vamos a tener una velada de 7 de la noche hasta las 12 de la medianoche. Así que allí en casita usted puede hacer esa velada. Nosotros vamos a estar enviándole los videos para que usted también se instruya con su familia. Así que vamos a seguir avanzando en pos de Cristo. También el seminario de damas que teníamos proyectado se va a llevar a cabo. Ya les vamos a dar más información a cómo se va a llevar ese seminario, y vamos a seguir con nuestras actividades, porque como les decía anteriormente, o al inicio más bien, la obra del Señor no se detiene. Tenemos que avanzar en pos de Cristo. Que tengan un excelente día. Dios me los bendiga, que verdaderamente prosperen ustedes espiritualmente, no solamente ustedes, sino toda su familia. Dios les bendiga. Muchas bendiciones.